En este capítulo vamos a hacer el estudio del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, cuya principal característica es que la velocidad es variable y la aceleración es constante. Como vemos en esta figura, esta partícula primero tiene una velocidad de 2 metros por segundo, al segundo ya tiene su velocidad de 6 metros por segundo, al siguiente segundo pasa a 10 metros por segundo, 2 metros por segundo, 6 metros por segundo, 10 metros por segundo. Es de esperar que la velocidad acá fuera de 14 metros por segundo. La velocidad está variando, pero la aceleración es constante. La aceleración es de 4 metros por segundo cuadrado. Esa es la principal característica del movimiento uniformemente acelerado. Vamos a utilizar algunas unidades en la distancia, en la velocidad y en la aceleración. En la distancia la vamos a llamar X, algunos le colocan D, y vamos a utilizar unidades como centímetros, metros y kilómetros. La más usada es metros. En la velocidad vamos a utilizar centímetros por segundo, metros por segundo o kilómetros por hora. Muchas veces en los ejemplos me los dan en kilómetros por hora y debo pasarlos a metros por segundo. Y en la aceleración, la unidad que vamos a utilizar, centímetro por segundo cuadrado o metro por segundo cuadrado. La más común, metro por segundo cuadrado. En la distancia, la más común es metros, en la velocidad, metros por segundos y en la aceleración, metros por segundo al cuadrado. Nos disponemos entonces a encontrar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Primero, tenemos que la aceleración es un cambio de velocidad con respecto a un cambio del tiempo. Este delta V quiere decir cambio de velocidad y esto quiere decir cambio en el tiempo. Un delta de velocidad es porque hubo una velocidad inicial y hay una velocidad final, o sea que delta V será velocidad final menos velocidad inicial y delta T tiempo final menos tiempo inicial, pero este siempre lo vamos a llamar como un tiempo. Siempre va a pasar en un tiempo t, o sea que la fórmula me queda velocidad final menos velocidad inicial por sobre el tiempo. Aquí vamos a pasar a multiplicar el tiempo por a y vamos a despejar la velocidad final. La velocidad final será igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Y esta es la primera ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bueno, recordando el movimiento rectilíneo uniforme, tenemos que la velocidad es espacio sobre tiempo. Este es el movimiento rectilíneo uniforme. De aquí despejemos el espacio. Espacio o distancia o x es igual a velocidad por tiempo. Pero esto ocurre en el movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, como es la velocidad ya no es constante, sino que es variable, vamos a reemplazar esta v por el promedio de velocidad, así como sacamos el promedio de notas. Como sacamos el promedio de tiempos, el promedio de velocidad será igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido por 2. Así, esto que está entre paréntesis es esta v, pero ya para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, velocidad final más velocidad inicial dividido 2 por el tiempo. Y esta será mi ecuación número 2. Teniendo la ecuación 1 y 2, vamos a hacer un reemplazo. Vamos a reemplazar la 1 en la 2. ¿Qué vamos a reemplazar? Esta velocidad final, que es v1 por at, lo voy a reemplazar acá, en esta velocidad. O sea que en vez de escribir velocidad final, voy a escribir vi más at, o sea, velocidad inicial más aceleración por tiempo. De esta forma, vi más a por t. Esta primera parte es esta velocidad final. Aquí, como vemos, hay una velocidad inicial y otra velocidad inicial, entonces son dos velocidades iniciales. Estas dos las suma más aceleración por tiempo que multiplica el tiempo. Este tiempo lo voy a multiplicar por el primer elemento y por el segundo elemento. Y me quedaría así, 2 velocidad inicial por tiempo más a por tiempo al cuadrado sobre 2. Cada elemento de arriba lo voy a dividir por 2. Este primer elemento, cuando lo divido por 2, pues los dos se anulan o se simplifican y queda velocidad inicial por tiempo y esta expresión me quedará sobre 2.
velocidad inicial por tiempo, más AT a la 2 sobre 2, y aquí obtuve la tercera ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ya me dispongo a encontrar la cuarta ecuación y la voy a sacar a partir de la primera y segunda ecuación de la siguiente forma. Aquí tengo mi primera ecuación. De aquí voy a despejar al tiempo, de esta ecuación voy a despejar el tiempo y lo voy a reemplazar en esta segunda ecuación. O sea, de aquí despejo el tiempo y lo que me deje acá lo reemplazo en este punto. Entonces vamos a ver, despejando el tiempo de acá, tengo que es velocidad final menos velocidad inicial dividido por aceleración. De esta fórmula despejo el tiempo. Este valor de tiempo, esto lo voy a reemplazar acá, de la siguiente forma. Este primer paréntesis es lo que estaba acá. Y este tiempo es este segundo paréntesis. Y vemos algo particular. Miremos que aquí tengo velocidad final más velocidad inicial, que multiplica velocidad final menos velocidad inicial. Entonces, recordando una diferencia de cuadrados donde decía que a más b por a menos b es a cuadrado menos b cuadrado. Y aquí ocurre lo mismo. A más b por a menos b, pero aquí tengo es bf más bi por bf menos bi, entonces se aplica ese método de factorización, y entonces tengo que es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido 2a. Luego voy a pasar a multiplicar este 2a por x, ¿sí? Y finalmente despejo la velocidad final al cuadrado, obteniendo mi ecuación número 4. En resumen, tengo estas 4 ecuaciones. La primera, que dice que velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. La segunda, que dice que la distancia o la posición es igual a la velocidad final más la velocidad inicial dividido por 2, multiplicada por el tiempo. Otra fórmula para distancia que dice que es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2, y una última ecuación que dice que la velocidad final al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por x más la velocidad inicial al cuadrado. No es que este sea el orden, es el orden que me dio aquí las ecuaciones, pero no necesariamente tiene que ser en ese orden 1, 2, 3 y 4. Pero con estas 4 ecuaciones vamos a resolver los problemas. Entonces, hasta el momento tenemos que el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado se caracteriza porque la velocidad es variable y la aceleración es constante. Vamos a hacer un ejemplo a ver cómo funciona el proceso. Dice, un ciclista se desplaza a una velocidad de 18 km por hora y acelera hasta alcanzar una velocidad de 36 km por hora en 50 segundos. Manteniendo una aceleración constante, calcula el valor de la aceleración y el espacio recorrido en este tramo. Siempre se acostumbra, y es muy bueno, leer bien el problema y hacer un esquema gráfico de él para que nos quede mayor claridad. Entonces empezamos a decir, un ciclista, entonces dibujo la vía y aquí está el ciclista y su velocidad inicial, que es 18 km por hora. ¿Listo? Acelera hasta alcanzar una velocidad de 36 km por hora. Ya está acá con su velocidad. Manteniendo una aceleración. Calcular su aceleración. Bueno, todo esto ha ocurrido en 50 segundos. Vamos a calcular su aceleración y la distancia entre esta velocidad inicial y esta velocidad final. Primero voy a pasar velocidad que está en 18 km por hora y esta que está en kilómetros por hora las voy a pasar a metros por segundo para continuar haciendo el ejercicio y que tengamos una unidad más clara. Vamos a simplificar entonces unidades. 18 km por hora. Entonces primero elimino kilómetros. Digo, un kilómetro son 1000 metros. En este instante ya elimino los kilómetros y me queda metros por hora. Y ahora elimino horas, digo que una hora son 3600 segundos. Y elimino horas con horas, kilómetros con kilómetros y me quedan metros por segundo. Y ya 18 por 1000 dividido 3600 me da que es una velocidad de 5 metros por segundo.
O sea que ya sé que esa velocidad inicial que estaba en 18 kilómetros por hora, sé que es 5 metros por segundo. Ahora vamos a hacer lo mismo con este otro ejercicio. Con este otro ejercicio vamos a hacer lo mismo, 36 kilómetros por hora por 1000, que son un kilómetro por una hora, que son 3600, igual a 10 metros por segundo. Kilómetros se me elimina con kilómetros, horas con horas y me quedan metros por segundo. El mismo procedimiento que en el anterior, 10 metros por segundo es esta velocidad. Aquí podemos ver que esta velocidad inicial es la mitad de la velocidad final en kilómetros y también en metros por segundo, para salirnos de dudas. Y por último, entonces, hacemos un esquema donde están los datos que me dieron, la velocidad inicial, la velocidad final, el tiempo y lo que me piden, que son la aceleración y la distancia. Ya con estos datos y con el esquema, que ya entiendo el problema, vamos a solucionar y encontrar estas cosas que me piden, aceleración y distancia. Entonces, ya el proceso es, teniendo el problema, ya debo tener mis 4 fórmulas a mano para saber cuáles voy a utilizar. Inicialmente coloco los datos conocidos, velocidad inicial, velocidad final, tiempo y lo que me piden. Y me voy a averiguar aceleración. Para averiguar aceleración, vemos que la aceleración está en la primera, en la tercera y en la cuarta ecuación. Pero vemos que en la tercera y en la cuarta la aceleración depende de x. Y x no lo conozco. Por obvias razones, entonces la que me sirve es esta fórmula. Y en esta segunda ni siquiera aparece la aceleración. Entonces voy a utilizar la fórmula 1 para hallar la aceleración. Sabiendo que ya conozco mi velocidad inicial y mi velocidad final. Despejo la aceleración y tengo que es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividida por el tiempo. Aceleración es igual a la velocidad final 10 metros sobre segundo menos 5 metros sobre segundo dividido 50 segundos. 10 menos 5 da 5 dividido 50, eso da 0.1 metros por segundo cuadrado. La aceleración. Recuerde que arriba tengo metros por segundo y este otro segundo va a multiplicar con el segundo y me va a dar segundo al cuadrado. Ya tengo la aceleración. Me dispongo a hallar la distancia. Voy a utilizar la segunda fórmula, que depende de las velocidades y del tiempo. La distancia la voy a averiguar sin necesidad de averiguar la aceleración con esta fórmula. Velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por el tiempo. Ya tengo todos los datos. La velocidad final más la velocidad inicial, divido 2 y lo multiplico por 50 segundos, que es el tiempo en que ocurrió el suceso. 10 más 5, 15 metros por segundo. 10 más 5, 15, dividido 2 da 7,5. 7,5 por 50 me da 375 metros. Ya encontré la distancia y la aceleración. En resumen, el proceso para solucionar un ejercicio de estos es leer el problema detenidamente, hacer un esquema gráfico, sacar una tabla de datos conocidos y datos que me piden, utilizar mis fórmulas que conozco, no importa que este no sea el orden, utilizar estas fórmulas y observar cuál debo aplicar para encontrar los datos que no conozco. Y ya una vez esto, se encuentran las variables y queda resuelto el ejercicio.